Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de quinoa muy diferente. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un plato de quinoa diferente. En lugar de utilizar la quinoa hervida tal cual y pues acompañarla de algunos vegetales o de algunos ingredientes, voy a hacer lo mismo, pero visualmente va a ser totalmente diferente. Voy a preparar unas tortitas de quinoa, pero unas tortitas con la quinoa entera. Hay tortitas, si pensamos en la palabra tortita como receta dulce, lo podríamos hacer también con la quinoa, pero sería una receta totalmente diferente. Esta es una receta salada, una receta que podemos utilizar tanto de plato principal como de acompañamiento, por ejemplo, con un plato de carne o con un plato de pescado, que en ambos casos nos daría un resultado estupendo para complementar ahí nuestro plato saludable. La quinoa, por si no lo sabéis, no es un cereal, no es un verdadero cereal como por ejemplo el arroz, que suelen ser sustitutos muchas veces uno de otro en las recetas, en la cocina, sino que es un pseudo cereal, se llama. Es realmente una semilla. Como tal, tendrá un mayor contenido en proteínas que los cereales y además tiene una ventaja para muchos de vosotros, y es que no contiene gluten, y de esa manera pues estamos cambiando, ¿no?, de alguna manera el tipo de cereales que incluimos en la dieta. Para aquellas personas que tienen celiaquía, por ejemplo, que tienen que evitar el consumo de pan o buscar sustitutos que no siempre son tan ricos y tan sabrosos como el pan de trigo, y a veces nos cuesta un poquito ese cambio, estas tortitas pueden ser un buen sustituto del pan, por ejemplo. Es decir, no es imprescindible comer pan en todas las comidas, pero es que me falta algo para acompañar. Bueno, pues en este caso podemos preparar estas tortitas de quinoa para que nos sirvan de acompañamiento, porque además van a ser súper nutritivas. ¿Por qué? Porque además de la quinoa y los vegetales que le añadimos para darle ese gustito de sabor y aportar antioxidantes, sustancias bioactivas, ya sabéis que siempre os hablo de la importancia que tienen esas sustancias en nuestra dieta, pues además le vamos a añadir harina de almendra, que va a ser la que nos ayude a hacer masa en lugar de una harina de trigo convencional, de manera que vamos a añadirle también todos los nutrientes de las almendras, algo que a veces nos puede resultar difícil consumir, dificultades de masticación, dificultad para controlar la cantidad que ingiero. De esta manera las tenemos ya incluidas en la receta y estamos añadiendo esa quinoa, que sería el equivalente a las semillas, y los frutos secos en una receta que realmente no estamos pensando que comemos esos ingredientes. Por lo tanto, ¿qué hacemos con estas tortitas de quinoa? Pues mejorar muchísimo la nutrición, el aporte de nutrientes de origen vegetal de una manera diferente. Voy a utilizar, no es una receta vegana, es una receta, podríamos decir, vegetariana, porque voy a utilizar huevo también para darle más jugosidad. Es un ingrediente que se podría evitar, pero tendríamos que añadir seguramente más cantidad de harina de almendra. En primer lugar, vamos a echar el aceite de oliva en la sartén porque vamos a saltear la cebolla, que la podríamos utilizar cruda, pero le aporta más sabor y es mucho más agradable si la hacemos salteada, bien pochadita, o por lo menos a mí me gusta mucho más el resultado, pero claro, cuestión de gustos. Si queréis ahorrar tiempo, pues la podríais utilizar simplemente bien picadita para que se reparta bien junto al resto de los ingredientes. Tenéis que pensar
en esta receta, que sería como si estuviésemos haciendo unas tortitas de carne, solo que en lugar de carne pues vamos a utilizar la quinoa hervida. Así que lo primero que hacemos, cortar la cebolla. Así que una vez que la hemos cortado, la echamos en la sartén, que todavía, como veis, no la he encendido, porque también voy a añadirle 2 dientes de ajo, de manera que vamos a potenciar también el sabor. Ya sabéis que siempre os recomiendo que utilicéis el ajo, no solo por sus sustancias bioactivas, que son maravillosas para la salud, sino también porque nos potencia mucho el sabor de las recetas y nos permite reducir el consumo de sal. Una vez que tenemos también el ajo picado, también lo añadimos a la sartén junto con la cebolla, y ahora ya sí, le damos fuego y comenzamos a saltear hasta que la cebolla esté bien pochadita. Cuando ya tenemos la cebolla bien pochadita, voy a apagar el fuego, pero voy a añadir aquí también un ingrediente más, que es el perejil. Como tengo el perejil congelado, voy a aprovechar y le voy a dar un calentón, aunque se descongela rapidísimo, con la cebolla, que vamos a reservar para que se temple y podamos manipularla. Una vez que ya tenemos los ingredientes templaditos para poderlos manipular, bueno, pues los vamos a ir mezclando todos para preparar las tortitas de quinoa. Así que echamos la cebolla con el ajo y el perejil que hemos salteado y vamos añadiendo el resto de los ingredientes. En primer lugar, la harina de almendra, que es la que nos va a ayudar también a hacer masa. Podéis utilizar o sustituirla también por pan rallado, que da también muy buen resultado y muy buen sabor a la receta. Sería diferente, evidentemente, a nivel nutricional. Voy a hacerlo en proporciones, como si fuese el arroz. Media taza de harina de almendras para un huevo y para 2 tazas de quinoa hervida, que ya vamos a ver también más o menos su equivalencia en crudo. Voy a añadirle en este momento el huevo, que ya sabéis que os he dicho que es un ingrediente prescindible. ¿Qué ocurre? Que nos da mucha jugosidad y cuando vamos a saltear un poco las tortitas para dorarlas, pues se cuaja el huevo y nos da, bueno, pues esa textura un poquito diferente. ¿Que no lo utilizamos? Es posible que necesitemos más cantidad de harina y podríamos utilizar las tortitas en crudo, porque ya todos los ingredientes están cocinados. Es decir, ahora lo único que tengo que terminar de cocinar sería el huevo. Y aquí van las 2 tazas. Bueno, aquí va una y ahora llevo la otra de quinoa hervida, que nos queda, ya veis, un poquito pegajosita, y eso es lo que nos va a ayudar a darle forma a las tortitas. En crudo sería un poquito menos de una taza, es decir, dobla un poco más, vamos a decir, un poco más del doble del volumen en seco, es lo que obtenemos en cocinado. Así que ahora nos vamos a pringar y vamos a hacer que todos los ingredientes estén bien integrados para obtener una masa con la que podamos darle forma de tortita. Antes de terminar de mezclar todos los ingredientes, vamos a añadirle también media cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Ya sabéis que siempre os digo que la sal intentéis medirla y calcular bien la cantidad que estáis añadiendo. La pimienta, por supuesto, es un ingrediente voluntario que podéis sustituir por cualquier otro tipo de especia. Podéis preparar un día las tortitas de quinoa con cúrcuma, otro día con curry, con pimentón, con la especia que más os guste. ¿Y cómo sé si la masa está preparada? Pues ya veis que me queda compacta cuando la voy amasando. Si yo aprieto y soy capaz de darle forma y que se sujete, pues ya veis que tengo la masa preparada para ir preparando las tortitas. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Porciones no muy grandes, porque se manejan mejor, y vamos preparando varias tortitas de quinoa. En la misma sartén que hemos salteado la cebolla, si obtenemos todos los juguitos y el sabor residual, bueno, pues vamos a echar un poquito más de aceite
lo que nos haga falta, no suele ser mucha cantidad, para dorar las tortitas de quinoa, que ya las tengo aquí preparadas. Así que damos calorcito a la sartén antes de echarlas o de ir dorando las tortitas. Con la sartén caliente vamos a dorar las tortitas. Son, ya sabéis, como todo este tipo de tortitas, difíciles de manipular, son blanditas y a veces igual tenemos que reconstruirlas un poquito, así que con paciencia las vamos a ir dorando. Y aquí tenemos las tortitas de quinoa ya terminadas, que ya veis como a mí tampoco me salen a veces las cosas perfectas. Si veis que se os desmontan, saltear toda la masa que habéis hecho, que quede crujiente porque queda deliciosa. Recordad que también podéis haceros miembros del canal y que si pincháis el botón de unirse, pues os salen ahí explicadas todas las ventajas que tiene ser miembros del canal. La quinoa, cuando la vamos a cocinar o cuando pensamos cómo preparo la quinoa en mi menú semanal, bueno, pues podemos sustituirla tanto si yo tengo una receta de quinoa como si la tengo de arroz, podríamos decir que serían muy similares a la hora de cocinar, que podemos intercambiar un ingrediente por otro. Esto no quiere decir, como os he explicado al principio, que sean equivalentes nutricionalmente. Son parecidos, pero no son iguales. En el caso de la quinoa es bastante más nutritiva que el arroz, aunque bueno, cada uno de ellos pues tiene también su uso o su finalidad en la cocina y podéis por supuesto que utilizar ambos en el caso de que queráis tener pues, un aporte más variado en vuestros ingredientes. Así que espero por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.